Sin sentido común. Temporada especial. Chile despertó. Con Cristiana Álvarez, Daniela Cabezas y Remis Ramos. Bienvenidos al tercer capítulo de nuestra temporada de cuarentena acá en Sin Sentido Común. Mira, estamos medio desincronizados, pero bueno, saben que cada uno está en su casa, entonces sabrán disculpar ¿cómo se llama? Los impedimentos técnicos y todas esas cosas. Estamos acá, estamos grabando muy tarde, van a ser casi las 12 de la noche, y estamos con Tania Opaso, periodista, que ya tuvimos de invitada en un episodio, y precisamente la llamamos para conversar sobre un par de temas que tienen que ver precisamente con periodismo, con medios, pero también con ética. Y ética no solo ética periodística, sino que ética en general. Tania, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy bien aquí luciendo mi hermoso pijama en el patio de mi casa. ¿Y tú, Cristian, cómo estás? ¿Está todo tranquilo por allá? Sí, ahí, como diría mi padre, hasta acá vamos bien, dijo el pavo en la puerta del horno. Exacto, mi papá decía lo mismo, dice lo mismo también a veces. Mira qué lindo. Bueno, estamos en cuarentena no forzada todavía, pero sí en toque de queda también. Les cuento que acá en Pudahuel, por lo menos, Carabineros adoptó la siguiente práctica. Exactamente a las 10 de la noche suena a lo lejos. Esto es como gol de Cobreloa. Algo así. No, es como los bomberos en pueblo Exacto, chico. como el timbre de las 12, pero ahora es para indicar el toque de queda. Onda, déntrense mierda porque si no los vamos a cagar a palos si los pillamos. Y ese, bueno, así se vive la cuarentena acá en Pudahuel. Tania, yo te preguntaba adelante por interno respecto a cómo se veía el tema de la trastienda en los medios en estos últimos días. Y tú me contabas de que no hay mucha trastienda de la que se pueda hablar tampoco. ¿Qué se puede contar al respecto de qué pasa con los diarios, con las radios, así, en estos días? No, la verdad es que, o sea, bueno, yo solamente puedo hablar desde lo que pasa en particular en la tercera. Ni siquiera podría hablar en general de todo el grupo Copesa, porque eso involucra otros diarios, las radios también. Pero yo creo que estamos casi, no sé, yo diría un 90% al menos, estamos con ¿Ya? teletrabajo. Entonces, por supuesto, no hay mucha trastienda que contar de lo que pasa en el fondo en el día a día. O sea, cada uno tiene su propia trastienda, ese es el tema, con las dificultades que eso conlleva. Y yo creo que quizás la mayor dificultad en ese contexto es como coordinar bien las pautas. De repente un poco nos pisamos la cola un poco con el tema de las pautas que se quieren hacer, y es como, tú estás haciendo esto ya, no sabía. Y claro, en el fondo todos tenemos muchas ganas de hacer hartas cosas, pero es complicado trabajar desde la casa, o sea, es difícil, especialmente para la gente que trabaja en el papel. Que hay que cerrar, hay un horario de cierre y todo, sí, Sí. es peludo, es un Oye, desafío. y el tema de la adopción de tecnologías de teletrabajo, ¿cómo lo has visto tú? Porque mira, por lo menos lo que he visto yo en mi caso, en profesores de media y también por lo que me han contado profesores universitarios, es que todos estos profesores de entre 30 y 50 años que uno esperaría que estuvieran a caballo, con cosas como subir videos a YouTube o, por ejemplo, no sé, pues hacerse cargo de una plataforma de enseñanza a distancia y están dando bote así, pero brutalmente, así, onda. No, no ha resultado como se esperaba, no ha sido tan fluido como se esperaba. ¿Se ha visto algo parecido en el mundo del periodismo de que, no sé, pues, onda, por ejemplo, la gente que como que no le resulta conectarse para hablar por Skype o cosas así? ¿No has visto algo de eso? ¿No? O sea, sí, yo creo un poco que sí. Yo creo que en el fondo ninguno estaba particularmente habituado a hacer ese tipo de como gestiones, de entrevistar a alguien por Skype. Es raro que se haga. Y por otro lado también, dependiendo de cuál sea el rol que uno tenga, muchas veces la empresa te pide tener una VPN, Ah, sí, sí. que en el fondo es como ya en el fondo es un acceso de seguridad para que no sea llegar y loguearse, sino que además tienen que darte un acceso remoto.
Y todas esas cosas van un poco dificultando y obstruyendo. Nosotros además, desde finales de febrero, estamos trabajando con una plataforma, con un content manager ¿Ya? distinto, que se llama ¿Ya? ARC. Entonces, está como que todo el equipo periodístico estaba recién incorporándose a este nuevo como herramienta de edición y de publicación en línea, y pasa todo esto. Entonces yo creo que se junta y claro, son muchas cosas que procesar. Y respecto a los colegios, bueno, yo creo que al menos yo sé que Rami sabe que Mario también es Claro. profesor, y él ve lo mismo. O sea, en su colegio él es profe de media, es profe de lenguaje, y le pasa que ve lo mismo, que a los profes que uno de repente pensaría que por una cosa etaria no les debería costar tanto, igual no, hay cero experticia, cero conocimiento, y tampoco muchas ganas. Es como, como no quiero hacer esto, ¿por qué me tocó Sí, así? Oye, y hay factores también que en un país como Chile son importantes, o sea, el ancho de banda, el hardware que tenga la gente, porque de repente alguien puede tener la capacidad de aprender rápido, pero si tu computador no te aguanta, si tu conexión es inestable, y si los alumnos pasa eso mismo, no podís más, pues, o sea, Sí, se pues. está improvisando, es una emergencia, pero el terreno es difícil para implementar una educación a distancia en línea. claro, po. De hecho, la otra cosa que se ha comentado harto es que eso de moverse a clases full online presupone de que tenéis un computador adecuado para las cuestiones, y resulta que la enorme mayoría de los cabros, tanto en los colegios como muchas veces en las universidades, no tienen computadoras de frente, sino que se las baten con el celular, o sea, onda para leer los archivos PDF y cosas así. Y todo el mundo sabe de que, claro, leer un PDF en el teléfono no es tan complejo, pero si tenéis que escribir en el teléfono es harto más incómodo que escribir en un notebook, po, ¿cachai? Entonces, ahí también se está presuponiendo de que todos tenemos un acceso a la tecnología adecuado y que no siempre es así, ¿cachai? Sí, ¿no? Y otra cosa que la contaba en Twitter nuestro, nuestro amigo Daniel ¿Sí? Chermilo, amigo del podcast, que claro, hay universidades en el mundo que funcionan en línea, funcionan en Internet, que son buenas universidades, como la UNED en España, la Open University en Inglaterra, Claro, pero se mueren años en llegar a claro, esto. o sea, O sea, son universidades que se mueren un par de años en hacerte un curso. claro, pues eso es por lo menos un semestre de preparación para impartir un semestre virtual, po. Entonces, la gente que empezó Claro, a por lo preparar en menos. marzo es gente que está frita, po, ¿cachai? Que está sobre la marcha, armando PowerPoints, grabando audios, ¿cachai? O tratando de impartir las cuestiones por Zoom, que me imagino que el único feliz con todo esto son los accionistas de esa empresa, po, de las empresas de educación a distancia, po. Sí, son los únicos que están así como viendo que se les viene una nueva era, ¿cachai? En que va a haber mucha demanda de ese tipo de plataformas. Pero, bueno, Sí. pasando a temas no tan tecnológicos y más de fondo, ¿cachai? Em, Conversábamos precisamente por interno, entre nosotros, del hecho de que hay que empezar a conversar un tema importante, y ese tema es que esta crisis no es solo una crisis de salud pública, no es solo una crisis sanitaria, sino que también esta crisis tiene como otra capa la crisis política en la que estábamos y en la que seguimos estando, pero además de eso también tenemos una crisis que podría decir uno, o por ponerle un nombre, por inventarle un nombre, cállate, hombre, que tengo un perro, perdón, eh, una crisis que podría decir que es ético-epistémica, por decirlo de alguna forma. O sea, crisis en el sentido que tiene que ver con la ética en un sentido amplio respecto a qué vamos a considerar buenas acciones o qué vamos a considerar que es lo correcto, pero además también con el tema del conocimiento, de todas estas cosas de qué es una información fiable, en quién voy a confiar, si es que es moralmente correcto compartir información de la que no se tiene respaldo, información de la que no se conocen las fuentes o si no se sabe si las fuentes son fiables. Eso es una crisis que ya estaba instalada de hace rato, y esta crisis de la epidemia solo vino a agudizarla, por decirlo de alguna forma. No sé, ¿cómo ven ustedes este tema de esta crisis epistémica ética, ¿cachai? Por decirlo así? ¿Cristian? Eh, yo creo que
como hablábamos antes, soy muy propenso por mis propios sesgos y motivaciones ideológicas a asumir que en el gobierno hay gente, chuche su madre, que esto no le importa mucho y que hay una negligencia que incluso puede ser deliberada. O sea, Ahora, dolosa, como dicen. reflexionando un poco más, Sí, claro, ahora dando un paso más Dolosa. atrás y reconociendo que esto no, que esto es tratando de elaborar algo más complejo, pienso que hay unas limitantes cognitivas de las que hemos hablado largo en este podcast que nos están jugando en contra en esta pasada. Una, que Taleb por ahí sacó un mini ensayo al respecto de la extrema asimetría entre lo que personalmente se percibe como un riesgo a un nivel subjetivo versus las consecuencias que eso tiene a un nivel social. Que esto, imagínate estos gringos que salen carreteando en la playa, ¿cachai? Bueno, los cuicos locales que, claro, piensan probablemente, bueno, soy joven, tengo buena salud, las estadísticas dicen que nosotros nos morimos, a nuestro grupo etario se muere muy poco, es casi como un resfrío, entonces no pasa nada, po. ¿Por qué me tengo que preocupar? Pero al mismo tiempo, el riesgo que conlleva esa acción es propagar una weá a nivel exponencial y que termine muriendo mucha gente, que es lo que está pasando en Italia, está pasando en España, colapsan los sistemas. Entonces, no, no hay una equivalencia entre ese mínimo riesgo personal y la consecuencia global que se puede arrastrar. claro. Y hay otro factor que lo estudiaron nuestros mentores de todo este podcast, ¿cierto? Dos de nuestros santos patronos, Daniel Kahneman y Berger, Y sí, esta cuestión de economía conductual, que por un lado hay un costo al corto plazo que parece muy alto, ¿cierto? Que es el tema de hacer una cuarentena, que es paralizar la economía, y lo digo en el sentido más honesto del término, o sea, efectivamente un costo muy alto, no es solo que los grandes grupos económicos pierdan un poco, sino que todos perdemos si hay una contracción, hay una recesión, pero lo que cuesta asimilar como el mono que somos es que si no se toman medidas drásticas, en el largo plazo la pérdida va a ser aún más grande. claro, o sea, de que Entonces, mientras más nos demoremos en tomar acciones concretas, los costos a futuro son costos que ni siquiera se pueden calcular y que esos costos también crecen exponencialmente, po, ¿cachai? claro, y que lo caro que nos parece hoy es barato comparado a lo que estamos arriesgando si no hacemos nada. Entonces, esa incapacidad de visualizarlo siquiera, yo creo que nos está jugando una mala pasada a todos, o sea, al gobierno también. A- Incluso creyendo de buena fe que puede haber gente honesta a cargo de esto, yo creo que eso nos permea a todos. Claro. Tania, tú algo contabas respecto al problema, que uno de los problemas que tú ves en esto, algo nos contabas de que el problema es que también la información que nos está llegando en todas direcciones es demasiada y que la gente como que no está siendo capaz de absorberla, de asimilarla. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, sí, yo creo que, bueno, y por eso mismo también yo creo que estamos ahora conversando en este podcast, porque finalmente yo, como siempre, vuelvo a ti. Suena como canción así romántica, pero, pero vuelvo siempre en situaciones como esta a consultarte y pedirte un poco guía y como esta reflexión un poco más profunda, al darme cuenta, como dices tú muy bien, de que esto es más que una crisis de salud, sino que yo también creo, y ahí quizás me gustaría como, me podrías explicar también un poco más cuando dices ética epistémica. Yo creo que, o sea, yo sé que en el fondo los auditores de ustedes quizás lo tienen súper incorporado, saben perfectamente la distinción entre lo ético y lo epistémico, pero me encantaría también como poder hacer ese repaso. Eh, porque creo que efectivamente estamos en un punto donde hay una sobresaturación de información eh, increíblemente peligrosa, donde cuesta, donde simplemente nadie es capaz de dar abasto para poder revisar y leer y analizar toda la información que está disponible. Por eso yo creo que hoy en día más que nunca los medios son súper necesarios porque son los que hacen ese trabajo de filtrar, de procesar, de ver qué es cierto y qué no es cierto. Pero incluso así, muchas veces, eh,
temas, por ejemplo, como el que estamos hablando ahora, son difíciles de acercar a la gente. Considerando además que estamos en un contexto, y lo hemos hablado tantas veces, o sea, o sea, como que yo siento que a este contexto actual le llora tanto pensamiento crítico, o sea, cuando decimos esta incapacidad en el fondo que tenemos los seres humanos de como poder ponernos en los zapatos del otro, poder visualizar proyecciones, hacer proyecciones a largo plazo, más allá del corto, mediano, sino que pensar en 20 años más, en 10 años más, y también la capacidad de poner ciertas pérdidas en una escala de valoración. O sea, por ejemplo, decimos, uy, ya, es que es verdad que si nos vamos a cuarentena obligada total hoy, vamos En a este perder, trimestre, la economía va a vamos a perder, perder en claro, va a este perder, trimestre, este semestre va a estar muy malo. Y no claro, estamos hablando de trimestre, loco, estamos hablando de pero, décadas. Sí, sí. pero es que mi punto era, a lo que iba a ir yo, es que ya, puede que, incluso ya, puede que siendo las que, porque de hecho hay, no recuerdo cuál de todos los gobernadores o presidentes en qué país fue que dijo así como, bueno, después nos juzgarán más adelante en otros años porque quizás fuimos demasiado previsores y mandamos la economía a la chuña, pero mi pregunta es, incluso si la pérdida hoy fuera mayor, económicamente hablando, ¿eso justificaría las pérdidas humanas? Mm, Porque ahí también hay, o sea, hay otra variable ahí que también en el fondo es como ya, ok, soy capaz de prever que quizás si tomo la acción ahora, el impacto en el largo plazo no va a ser tanto que si espero hasta que ya esté la manzaca. Pero además de eso, está como, ok, la economía es una cosa, pero la economía en global es más importante que la vida de las personas. claro, sí. Mira, yo tengo una tesis al respecto, pero es una cuestión que ya la voy a tirar súper al voleo y cortito, porque igual es irresponsable de mi parte decirlo como cosa mía sin respaldarlo, como yo exijo que cuando alguien dice algo Queremos filosófico que lo respalde. Sí, puta, si lo digo yo sin respaldo, igual es como feo, ¿cachai? Pero bueno, lo podemos compartir como conversación de amigos, que es esto en el fondo. Y es el hecho de que harto se ha discutido sobre el tema del utilitarismo, que se ha entendido muy mal históricamente, o sobre todo se ha Mm, entendido muy mal durante el siglo XX, el tema de qué es exactamente el utilitarismo como ética. Y si no mal me acuerdo, creo que el mismo Adam Smith hablaba precisamente de que el bien último es el bienestar y la felicidad de la gente. ¿Cachai? O sea, en ningún momento el utilitarismo es mm, utilitarismo entendiendo utilidad como utilidad económica. Entonces, no claro. sé, pues, y lo que yo encuentro triste, esta es mi especulación filosófica es la siguiente, de que especialmente en Chile, con el tema de que nos metieron a la fuerza esta cosa del neoliberalismo extremo, porque se sabe que Chile fue el laboratorio de experimentación de los Chicago Boys, de Harvard, de Milton Friedman, etcétera, ¿cachai? Como que me da la impresión de que terminó permeando cierto utilitarismo económico como ética, mientras que las otras posiciones éticas solo quedaron relegadas a materia de cuarto medio que se vio en un ratito, ¿cachai? Y que cuando uno busca referentes éticos, ¿cachai? Típicamente solo encuentra referentes éticos como, por ejemplo, no sé, pues anda, por ejemplo, no sé, pues el cura este Mariano Puga, que falleció hace poco, que quisiéramos poder mandarle un abrazo al más allá, pero no sabemos si le va a llegar, ¿cachai? Y que son exponentes de lo que uno podría llamar una ética del cuidado o ética de la preocupación, del cuidado de los otros, más que una ética de ¿cómo se llama?, de la utilidad, por decirlo así. Entonces, lo que yo veo es que a la gente que está actuando de esta manera, los cuicos que acaparan los supermercados, los cuicos que no están guardando la cuarentena, los cuicos que se fueron de vacaciones al extranjero, no siguieron ningún protocolo, los cuicos que le tiraron pollos en la cara a los médicos en la clínica alemana, todos esos cuicos, y no estoy diciendo que los cuicos sean las únicas personas que se han portado mal, pero han sido los que han destacado en esto último. Eh, los cuicos precisamente están en cierta forma enfermos de un individualismo atroz que como que no les deja ver, ¿cachai?, que vivimos en una sociedad, puta, dale con decir, vivimos en una sociedad, no debería decir eso, porque suena como chiste, pero que estamos en una sociedad y que todos dependemos entre todos, ¿cachai? Y que en el fondo, si bien en su, no sé, en su villa, en su kilómetro cuadrado, en Chicureo, ¿cachai?,
las cosas no estén tan mal, ¿cachai? Hay gente que está yendo a la micro, yéndose a la pega en micro, yéndose a la pega en metro, tosiéndose en la cara unos a otros. Y que esto, si no se le pone un freno ahora, ¿cachai? Va a tener consecuencias no solo económicas en las acciones de la empresa, sino que van a ser consecuencias que la va a sufrir la enorme mayoría de la gente que no, y que estos tipos como que simplemente no pueden dimensionar porque ombliguismo puro en el fondo. Eso es lo que veo yo por lo menos. No sé qué opinas tú, Cristian, qué opinas tú, Tania, sobre esto, de este egoísmo, antes de entrar en el tema de lo ético y lo epistémico, que es un tema que también deberíamos tratar de explicar un rato más. ¿Cómo ven esto del Sí, individualismo, del egoísmo? yo creo que hay que quiero me voy a quedar pegado con esta cuestión de límite cognitivo, quizá predisposición, incluso una cuestión evolutiva, y que hablábamos también de la dificultad de manejar números Claro, grandes, y le podríamos resumir como la dificultad de manejar la complejidad, claro, dificultad a nivel intuitivo, o sea, no es de sentido común, no es de nuestro sistema de pensamiento rápido, como diría claro. Kahneman, manejar lo complejo, Claro. como mandándole un saludo al IFIC, a nuestro amigo, sino que eso requiere justamente una elaboración muy a posteriori, muy similar al proceso que también llamamos pensamiento crítico, o sea, poner una pausa, extremar recursos cognitivos que no tenemos todo el tiempo. Y, por ejemplo, claro, esto de estos cuicos que las ven por sí mismos y no ven que lo que están, el daño que hacen no es solo porque en términos caritativos cristianos le hagan daño a un otro, sino que están poniendo en riesgo la misma estructura social que los mantiene a Claro, ellos. sí, Y eso es lo que es anti-intuitivo. Por ejemplo, curiosamente, o sea, no curiosamente, de hecho, no por nada, no es casualidad que grandes estudiosos de la desigualdad contemporánea, al menos en estudios pioneros, hayan sido epidemiólogos. Estoy pensando en Richard Wilkinson y Kate Pickett, que son Mm, británicos, y que haciendo estudios epidemiológicos, o sea, se dieron cuenta que se correlacionaba a la par los aumentos de morbilidad, de mortalidad, en todos los niveles, o sea, infantil, en incidencia de enfermedades catastróficas, con aumentos o disminución de la desigualdad en todo el mundo, o sea, en Inglaterra también. Pero lo curioso es que eso le afectaba a la sociedad a nivel transversal. O sea, no es que los pobres solamente le empezaran a pasar más mal cuando la sociedad era más desigual, sino que el conjunto de la sociedad, porque las instituciones se debilitan como tal, se debilita el traspaso, la circulación de la información. Entonces esta cuestión que los liberales dicen, oye, si los socialistas dicen, ¿qué preferís tú? Yo te digo, ¿qué preferís tú? ¿Está una sociedad que sean todos iguales pero pobres? Versus una sociedad donde es altamente desigual, pero el que es pobre igual tiene para vivir. Pero eso es una petición de principio que es una abstracción que en la realidad no existe. claro. Y de hecho es tan fácil como ir a Wikipedia y buscar los países que tienen la más alta desigualdad en el mundo. Ninguno un país que podríamos llamar desarrollado, ninguno son países que tienen buenos niveles de sanidad, de educación, y al revés. Los países que tienen los mejores niveles en salud pública, en el índice que a cada cual les quiera parecer bueno, o sea, incluso en derechos humanos, lo que se le ocurra, son países que no tienen desigualdades tan escandalosas como las que O sea, vivimos son estados nosotros. de bienestar en el fondo. Entonces, Son estados de bienestar. claro, entonces eh, pondría con esto que esa relación entre que hay un bien común, no solo en un sentido ético, que es importante también, eh, sino también en un sentido, podemos decir, práctico, económico, en el plano que se le quiera llevar, parece que por desgracia va contra nuestras intuiciones. Claro, Y tendemos a asociar de que se pueden disociar, o sea, se puede disociar y que el resto esté como la huella y yo esté bien. Y claro, porque pasa muchas veces, pero a un nivel, nuevamente, a largo plazo, en, en, en variables más grandes, no están tan disociados. claro, sí. Oye, Tania, y mm, a propósito de esto mismo, de ya pensando en cosas más prácticas, me voy a poner como desafío explicar en 2 minutos lo que iba a decir.
Y te voy a hacer una pregunta a propósito de eso. Cuando hablamos de crisis ética epistémica, es Ujú. porque la gente en general, cuando piensa en ética, piensa en que, claro, efectivamente podemos valorar lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto en las acciones, pero lo entienden en las acciones en un sentido súper amplio. Y típicamente la gente no valora en términos de correcto o incorrecto, bueno o malo, moralmente aceptable o moralmente inaceptable, las prácticas que tienen que ver con la formación de creencias, de opiniones y con la comunicación. Porque en el fondo la gente piensa de que creer tal Mm. cosa u opinar tal cosa y decir tal cosa no es algo que sea éticamente bueno o malo, porque todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere decir, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de ética Sí, claro. epistémica, es precisamente la ética de tener, en cierta forma, valores o virtudes que tienen que ver con el pensamiento, con la información y con la comunicación. A eso le llamamos ética epistémica. Entonces, Ah, principios de perfecto. ética epistémica podrían ser, por dar ejemplos, no decir aquello, o sea, no decir como verdadero lo que uno no cree que es verdadero. O no dar como verdadero algo de lo que no se tiene evidencia suficiente. O no opinar de algo de lo que no se tiene conocimiento, de lo que no se maneja. No inventar datos. Y así sucesivamente. Todo eso serían principios de ética epistémica, por decirlo así. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿cómo va el tema del fact-checking en estos días? Pregunta número uno. Y pregunta número dos, ¿qué crees tú que nosotros como usuarios de redes sociales, etcétera, deberíamos hacer a la hora de compartir información? Mm. Bueno, antes de responderte, yo creo que ahora que me dais la explicación ya más acabada y con ejemplos claros, o sea, yo creo que la crisis ético-epistémica es como a un nivel igual de gigantesco que el de la pandemia, o sea, pero mal, así como la Ya. de bebé. Em, no, creo que de verdad. O sea, por ejemplo, cuando hablamos del tema de no decir cosas de las cuales no tengo suficiente conocimiento, no tengo suficiente certeza. Yo le comenté a mi marido ayer en la noche, ya revisando así como un poco lo que había aparecido durante el día en las noticias, porque como, bueno, estoy trabajando desde la casa y tengo una hija chica, no estoy todo el tiempo conectada, enchufada, no, no me da, pues, no es como en el diario que está con la tele prendida encima y todo el rato, entonces, y en ese momento descubro que cuando yo había dicho, dijo esto de que en el fondo que capaz que el virus mutara y como que se iba a ¿Ya? poner como bueno, eh, y después, que más tarde, Carla Rubilar dijo que la mejor vacuna era el amor, Sí. en ese instante recién descubro que eso no era una fake news, no una noticia falsa, era una noticia real. Entonces yo le decía a Mario como, esto me pone en jaque. O sea, yo creo que pone en jaque cualquier fact-checker porque es como onda, a una mirada así rapidísima, es como, no, obvio que esto es mentira, o sea, por supuesto que esto es falso, ¿Nadie puede ser ¿cachai? tan Como, imbécil, decís tú? estoy pensando en algún... Mira, ni siquiera voy a ocupar como algún tipo ¿Ya? de epíteto para referirme a Mañalich o Rubilar, pero son como todas estas páginas Claro, como es como la parodias, legal. ¿cachai? Es como lo que yo es como la legal, exacto, exacto, tal cual, ¿cachai? Es como es algo que yo había pensado, obvio que esto salió la legal, ¿cachai? Pero no, realmente lo dijo. Lo dijo un gallo que estudió 7 años de medicina, ¿cachai? Que ha sido director, bueno, que ya había sido ministro de salud, que ha sido director de clínicas privadas que son importantes, y no, no, efectivamente, él dice que el virus puede Sí, mutar y no sé, cómo sí. hacerse buena gente Tania, y no querer atacarte más, ¿cachai? Cuando todo lo que te indica la ya. política Oye, básica Tania, es que no. pregunta, ¿te puedo pedir que te acerques al módem o a una ventana? Porque no sé si estás por Wi-Fi o por 4G. ¿Sí? Sí, estoy, sí, Ya estás por Wi-Fi, sí, te estoy puedo por dejar, wifi, sí, que te sí. acerques un poquito al módem porque hubo un momento en que como que se perdió un poco la calidad del sonido, entonces, claro, pues, a ver, una cosa, Yo creo que fue mi emoción, la emoción de en el fondo tener que decir lo que dijo Mañalich, como que cortó así la eso de conexión. que el virus mutó. Mira, de hecho, no lo voy a robar porque No. ustedes saben que los caballeros, no sé, pero
un tipo que es un ingeniero, le vi un tuit en el cual básicamente decía de que las proyecciones de los epidemiólogos eran equivocadas y que estaban exagerando. Y era algo así como, loco, eres ingeniero comercial, cállate, por favor. ¿Cachai? Pero, claro, po, el punto con esta cosa de la es que, a ver, pucha, mira, así como tratando de hacer una raya para la suma. Obviamente que lo del fact-checking, ¿cachai? Está funcionando, hay buenos portales de fact-checking también. Los medios es como, me acuerdo que cuando conversamos nosotros, ¿te acuerdas que tuvimos un capítulo? O sea, me imagino que te acuerdas, que tuvimos un capítulo contigo a Ujú. propósito de las fake news en Ah, política, sí. ¿ya? Eh, Ahora el tema de las fake news de salud está pero brigidísimo, se ha visto cada tontera, así como, de hecho, hoy día me llegó por WhatsApp, o sea, Mm. le llegó a mi mamá por WhatsApp una receta de una limonada anticoronavirus. Y era una limonada con Sí. clavo de olor, con jengibre, con no sé qué más, y que había que tomársela 7 veces al día para estar protegido. Bueno, de que es Sí, rico por lo nomás. menos, o sea, sí tiene que ser rica Sí. la... Entonces, ahí es como, efectivamente, yo creo que muchos nos estamos dando abasto ahí. Y hay una cuestión que... No, sí, mira, es que no hay yo forma. creo que te lo pregunté, ¿sabes? Que hicimos el capítulo. Una reflexión que me quedó dando vueltas a propósito de ver un pequeño incidente que tuve en Twitter hoy día, ¿cachai? Respecto al punto de que, por un lado, sabemos de que todos somos adultos y que todos tenemos la capacidad de discernir si aceptamos o no aceptamos la información que estamos recibiendo y que todos deberíamos hacernos responsables de lo que difundimos, de lo que no difundimos, etcétera. Pero, por ejemplo, el dilema ético es ¿qué pasa, por ejemplo, con gente como los papás de uno, que es gente más mayor, o gente menos educada que uno, que, que no sabe tanto cómo funcionan las cosas a nivel del mundo en general, y menos tiene claridad respecto a, por ejemplo, qué es un virus, cómo funciona, cómo se transmite, cómo el cuerpo le hace frente a todo eso? O sea, la gente que está menos educada y que está menos informada, ¿tú crees que uno tiene así como el derecho de salir y corregirla en vez de dejarla por su... O sea, porque me pasa a mí de que he escuchado mucho el discurso de que, oye, déjalos, son adultos. Y es como, ya, pero si veo que se están equivocando en algo, ¿cachai? Uno debería... O sea, se supone que el rol de informar que tiene uno, ¿cachai? No es solo de la prensa. O sea, no solo la prensa tiene el rol de informar de forma fidedigna, sino que también nosotros. Pues, ese es el punto, creo yo. O sea, yo creo que en teoría todos tenemos Sí, un deber incómodo, sin duda, de que si podemos aportar con información más clara y más fidedigna a alguien que nos damos cuenta que evidentemente está yendo por un camino equivocado, yo creo que estamos todos llamados a hacerlo. El punto ¿es claro incómodo? que sí. Por supuesto que sí. Eh, yo creo que es algo que en el fondo, como, o sea, primero como ser humano y sobre todo como sociedad, no estamos para nada acostumbrados a hacer, como a, a saber establecer esa conversación y ese debate, del decir como, mira, no te estoy corrigiendo porque quiera que tú te sientas tonto o porque quiera como dejarte en vergüenza con la gente, es simplemente porque creo que el tener más claro esta información va a ir Claro, en tu beneficio. Y eso es difícil, o sea, como diría una amiga mía que trabaja con niños, como hay que hacerlo de una forma claro, súper sí. fácil. O sea, en el fondo corregir, pero sin subirse al ponio, o sea, sin tratar de menoscabar a la persona a quien se está corrigiendo, ni tampoco creerse uno Exacto. de la raja porque uno sabe más que el otro. Es como, no, no es la idea esa. Sí, porque además probablemente, sí, porque además probablemente tampoco es que tú sepas tanto. O sea, y yo lo digo, de hecho, yo creo que es la premisa número uno, debería ser la número uno del periodista, en el fondo, en realidad no es mucho lo que sabemos, pero sabemos lo suficiente al menos para poder ciertas cosas decirlas con determinada claridad y certeza. Yo creo que es todo lo que tenemos, pero el entregarle eso a la gente hay que hacerlo de la manera, yo creo, más humilde que se pueda hacer, pensando más que efectivamente siempre va a estar la posibilidad de que Claro, uno se o- equivoque. De hecho, algo que quería comentarle respecto a lo que hablabas tú un poco de esto del fact-checking y lo que pasa con las fake news y de
consumo así como compulsivo del WhatsApp y el Twitter y bla, 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 eh, algo que ha salido mucho a la luz ha sido el tema de la gente que se Ya, dedica a visualizar datos. El ejemplo del ingeniero que de hecho leí hace algunos días atrás un posteo muy bueno en ya, un blog de Medium, de un gallo que se dedica a hacer esto, y que él decía como, amigos, yo sé que nos encanta tomar datos y visualizarlos y todo, pero de verdad, esta lecera es demasiado complicada y es muy fácil que la caguemos. O sea, en el fondo es muy fácil que sin entender la complejidad de lo que significa esto, con datos que muchas veces son desfasados, imprecisos, incompletos, una, una visualización mal hecha puede dejar claro. nada. Y que frente a esto le hacía un llamado como a la responsabilidad. En el fondo es como, Bajarse lo del que pony, dices tú, exacto. baja del pony. Te quedan súper lindas las gráficas, súper lindas las gráficas y todo, me encanta, pero o asesórate bien o nada, po, un paso atrás y es algo demasiado importante, demasiado serio como para la Ya, gente arriesgarse. Ahí también yo pensaba en esa posición que dice que vela por la autonomía y porque bueno, son adultos y tendrán que saber. Yo entiendo que eso puede venir con la mejor de las intenciones y, eh, por ejemplo, no sé, disciplinas completas como la psicología, el trabajo social, que con con la mayor nobleza parten de nociones como la autonomía de los sujetos, ¿cierto? Con un fin emancipatorio, podríamos decir. Pero no puedo dejar de olfatear como un guarén un resabio kantiano, cartesiano, cristiano, liberal, de esta idea de que la razón es algo así como una abstracción que tenemos todos puesta de forma inmaterial en nuestra identidad, que es inmutable, que no se altera mayormente por el entorno y que tiene el potencial siempre de aflorar y descubrir la realidad tal como es. Y eso, lamentablemente, y digo sin ningún cinismo, o sea, me encantaría que fuera así, pero no es así. Sabemos muy bien que no es así, que el pensamiento lo hacemos con un cerebro, y el cerebro, bueno, el cerebro y el cuerpo entero, ¿cierto? Y esta cuestión funciona con calorías, proteínas, y se equivoca, y tiene puntos ciegos, y se manipula, y tiene límites dados por cómo nos criaron, por los genes y todo eso. Entonces, lamentablemente, hay personas que no porque sean culpables, no porque sean tontos, no porque no sean capaces, sino porque tuvieron un acondicionamiento, un entorno y todo lo que sea diferente, no van a ver ciertos hechos con la claridad que claro, correspondería. Y de pronto, si hay otras personas que tuvimos una suerte un poco mejor de haber comido mejor, de haber dormido más horas, de haber tenido una formación ellos pueden no haber tenido porque lo obligaron a trabajar desde chico, porque la vida era así, porque no existían colegios que los recibieran y ya nosotros nacimos con educación universal, ¿cierto? Y podemos ver ciertas cosas. Yo creo que hasta tenemos el deber de intervenir y meter la cuchara. Obviamente, como decía la Tania, es muy difícil y ahí está el tema de cuáles son los medios más efectivos para lograrlo. Y de pronto incluso alguien podría ser pesimista y decir, es que nunca se puede porque la persuasión es algo muy... Pero eso ya es otro claro. tema, ¿cierto? Eso ya es un tema práctico, pero si nos quedamos al menos con una cuestión moral, o sea, si uno tiene ese derecho, yo voto que sí, de todas maneras. E incluso cuando, en los casos de éxito, que yo creo que todos podemos tener alguno, incluso uno mismo, o sea, cuando yo he sido corregido por personas cercanas, por más que pueda ser emocionalmente difícil en algún momento, yo creo que a la larga siempre se agradece. Y, y nuevamente recordando estas metáforas sobre el diálogo, ¿cierto? De ver el diálogo como una guerra, una cuestión de que uno le gana al otro, uno derrota al otro, podríamos también incluir otras metáforas, como la cooperación, como la construcción, y de pronto no entender esa crítica como una cuestión de adversario, sino como algo colaborativo y sentirse agradecido
cuando uno es sacado de un error. Yo insisto, o sea, esto es muy difícil. Casos de éxito estos son contados con los dedos de la mano de una nutria. Pero Sí, sí, tenerlo en mente, al menos tenerlo sí. en el horizonte. Cabros, a todo esto, no sé si les conté de que salió un paper hoy día que hablaba sobre esta cosa de los nudges, de los codazos, ¿ya? Y resumiendo el estudio, yo creo que esto te va a servir mucho, Tania, y si se lo puedes contar a tus colegas, también estaría bueno como estrategia. El paper plantea como estrategia de que para aumentar ¿cómo se llama? La criticidad, si se quiere decir, o sea, para aumentar las probabilidades de que una persona no se trague la información en la primera, sino que tenga como una cierto, cierta aproximación más activa y menos pasiva a la información que recibe, es precisamente partir informando, recordándole a la gente de que la información fidedigna es importante. De que como que dentro del cuerpo de la noticia, partir así como señalando de ya en este momento en que la información tiene que ser lo más precisa posible, hemos encontrado que bla, 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 y yo informo. El solo hecho de recordarle a la gente que está consumiendo información y que la información hay que evaluarla, hace que la gente sea más crítica al tiro, al leerla. Es heavy como una cosa tan sencilla cambia de inmediato la predisposición de la persona. Es como eh, cuando hace unos años atrás, ¿te acordás de que iba a Sí, ser de considerado hecho, una ley? yo creo que hay que republicar eso, hay que volver a publicarlo en algún lugar, esa nota. Sí. Bueno, sí, pues bueno, que ese artículo que hablaba de, en el fondo, de esta dificultad natural nuestra para poder aceptar que uno está equivocado y que al cerebro, pucha, que no hay nada que le disguste más y que le incomode más que estar equivocado. em, una de las cosas que planteaba esa nota era que, por ejemplo, en un artículo periodístico en el que tú quieres plantear, voy a poner el ejemplo clásico porque creo que es el más ¿Ya? sencillo y de hecho Claro, aplica ahora, que es el de las vacunas. Entonces tú, siempre los periodistas nos piden que en el fondo tengamos una fuente que haga lo que se llama claro, el contrapunto, ¿ya? Entonces yo tengo 10 expertos que me dicen que las vacunas son seguras ya, y que son buenas y necesarias para los seres humanos. Pero entonces como no, está muy cargado esta nota, entonces búscate uno que te diga sí, pero no sé qué, y en esta última vacuna igual se ha encontrado que bla. Ya, ok. Y uno podría decir, uno como periodista, de hecho, uno como lector también podría decir, ah, bueno, si son 10 versus uno, filo, da lo mismo. Pero lo que leía yo en uno de los papers que revisé para hacer ese reportaje era que toda la investigación lo que indicaba es que en las personas que ya pensaban que las vacunas no eran sí, seguras, que eran peligrosas, etcétera, etcétera, en el fondo ellos optaban como decididamente a quedarse con esa fuente uno versus las otras claro, 10 fuentes que le dicen todo lo contrario, porque preferían mil veces confirmar su creencia claro, o no anterior, tener que ¿cachai? cambiarla Que o cambiar. revisarla o actualizarla. Sí, Exacto. Entonces, un simple detalle textual, o en el fondo, poner o sacar una fuente, o por ejemplo, lo que decís tú, colocar al inicio un artículo, en tiempos como los de hoy es muy importante que la información sea chequeada y bla, bla, bla. Son cosas que tú decís son tan ya, sutiles a nivel textual, pero que inmediatamente generan una diferencia claro. en la persona que está consumiendo la información. Sí, es que en el Brígido, lo fondo, encuentro y cuático. como para hacer un haiku, ¿cachai? No, no sé hacer haiku, no lo voy a hacer, pero es que el punto es que en este contexto yo creo que en quien no hay que confiar es precisamente, no hay que confiar en el sentido común ni de uno ni de los demás. O sea, no hay que ponerle fichas de que la No. persona va a interpretar lo que uno quiere que interprete, entonces uno tiene que ser súper majadero con eso, súper majadero con el tema de cuál es la fuente, si la fuente es confiable, si el experto es experto o es un experto chanta. Por ejemplo, la receta de la limonada anticoronavirus que vi iba firmada por un médico, no sé cuánto, que era médico cirujano y arquitecto cuántico, una cosa así, se ponía. Y era como, bitch, please. O sea, se supone que ya eso debería ser señal para decir que esta weá es mentira. Pero
temas que la gente no se fija en las letras chicas, po, ¿cachai? O sea, entonces hay que tener harto cuidado con eso. Oye, ¿les parece que dejemos el capítulo hasta acá? Mm. Porque de hecho ya pasamos la media hora que queríamos. Y bueno, nuevamente te dejamos invitada para que sigamos conversando estos temas. Y si podemos sacar una cosita por escrito a propósito de esta misma cosa que estamos conversando, tenemos que hacerlo. ¿Te parece? Sí, o sea, de todas maneras, a mí quizás como lo que me gustaría poder decir para cerrar, aparte de darles las gracias por la conversación, que abre, por supuesto, muchas ideas y canales de cosas posibles, eh, es que respecto a lo que decía Cristian, sobre esto de como los cuicos y no los cuicos, y en el fondo, que una cosa es la ética que en el fondo uno teóricamente puede saber respecto a lo que sea bueno o malo, pero que efectivamente estamos en una sociedad que en lo práctico yo siento que te empuja y te incita a que incluso aunque tú tengas claros los preceptos éticos que correspondan, sean cuales sean, es difícil como llevarlos a cabo, porque es una sociedad como muy competitiva, muy individualista, Claro. muy de como arréglatelas tú solo. Eh, y de hecho algo un debate que yo creo que se ha dado ahora específicamente con el tema del coronavirus, es como esto de si el debate constituyente sigue siendo válido o necesario. O en el fondo, en realidad esto ya no es lo importante, mejor saquemos en el fondo los cambios de constitución como por secretaría, así por el Congreso, o por el contrario, lo que plantea mucha gente, de decir, esto es finalmente una reafirmación de lo importante que es que nos sentemos a conversar los temas de fondo de cómo nuestra sociedad, cuál es nuestro Claro. punto de base como sociedad. Y en el fondo, ¿qué es eso? Lo que hablamos de las diferencias profundas que hay entre clases, las diferencias profundas que hay en millones de cosas. Y yo creo que finalmente lo que está pasando con esta pandemia a nivel global es que está poniendo en cuestionamiento, yo creo, esas cosas Claro. mucho, mucho más profundas. Eh, y de hecho me acordé, porque Sí, en este claro. momento Cristian habló de Kant. Kant. Sí, Entonces muy al yo voleo. ahora tengo sí, es muy al voleo, lo sé, pero no pude evitarlo porque ahora tengo un condicionamiento así increíblemente sesgado a Kant Sí. después de haber visto The Good Place, que yo siempre le digo a Remy que a mí me gustó mucho The Good Place. Yo sé que hay gente que quizás la odia y todo, pero obviamente yo que no estudié filosofía, pero me gusta la filosofía, la disfruté un montón. eh, y no, yo creo que ya no estoy Sí. spoileando porque en el fondo ya terminó hace buen rato. Una de las cosas que salían allá al final de la serie era esto de cómo es muy difícil ser bueno en esta sociedad Claro. de mierda, ¿cachai? En el fondo es como te la pone muy difícil, te la pone muy difícil. Y entonces por eso, claro, por eso todos se iban al lugar, a The Bad Place, al lugar malo, porque en el fondo era como una trampa imposible de lograr. Y me pregunto si efectivamente será Sí, eso un pues, poco lo que nos está pasando, que es difícil ser claro. buena persona en esta Oye, sociedad. de hecho, bueno, spoiler, Kant no llegaba al lugar feliz, de hecho, no llegaba al lugar bueno, así que... Sí, mm, efectivamente. No, era muy decepcionante para Chibi llegar a The Good Place porque en el fondo no era había como que ningún no había filósofo, solo ninguno de estaba sus Hipatia, grandes que... mentores. eh, sí, pero está bien, está bien. Además que Sí, estaba Hipatia, como le Hipatia. sacó Kudrow, yo exploté la risa con eso, ¿cachai? Sí, maravilloso. No, era notable, Oh, era Cristian, ¿alguna maravilloso. palabra al Sí, cierre? sí. ¿Cómo dicen? Así como... Eh, Más que cierre, me quedan de vuelta eso que decía la Tania claro, que hay como los condicionamientos externos llevan a cuestiones individuales. Y me acordé de que, claro, cada filósofo famosillo trata de sacar su tajada, publicar su Ah, columna, y cierto, todo sí, esto. sí, po. Entonces, puta, salió Agan, Ben Mm. Gille, obviamente no era Judith Butler. Cacha que Judith Butler encontré que fue de Yo lo diría que mejor, fue la porque única era decente, muy, encuentro yo. Yo encontré la columna del coreano, la sí, encontré impresentable, pero bueno, que yo le... sí, de hecho, Ya, porque de esa quiero hablar. Porque, bueno, pues Judith Butler la encontré muy ya. didáctica.
Como que la podría leer mi papá Mm. y entender y como, ah, bien, sin ninguna pretensión más allá. En cambio, claro, el Byung-Chul Han, entre muchas cosas obvias y quizá repetidas, triviales más bien, se tira las que eran más aventuraderas, obviamente muy criticables, porque caían en un esencialismo de decir que, bueno, es que los asiáticos somos más colectivistas y por eso podemos controlar mejor este virus, no como los europeos que son más individualistas y por eso no pueden. Ahora lo decía con una cuestión trágica, ¿cierto? Lo que significa que la democracia va a morir, el liberalismo, y algo tan sencillo como que al revés, pues, o sea, no son ciertas esencias imperecederas las que van a generar instituciones y estados con esas prácticas, sino que es al revés, pues. Son instituciones y prácticas las que te van empujando, haciendo ese ejercicio del ¿Sí? nudge, de los codazos estos, las que van orientando las acciones colectivas y finalmente individuales, pues. Y recordar lo de Chile, o sea, ¿cuántas veces escuchamos hablar, y no sin razón, ¿cierto? Decir que Chile es un país individualista, Chile es un país egoísta, cada uno la ve por la suya, pero ¿por qué pasó eso? Pasó porque obligadamente la gente tuvo que empezar a vivir así, porque le destruyeron la seguridad social, porque le prohibieron sindicalizarse, porque le prohibieron tener una vida social más allá del trabajo. Entonces, no fue una decisión deliberada del gobierno individualista, sino que fue lo que no nos Sí, quedó otra que hacer eso. Entonces, el giro también va por ahí. claro, de que no hay algo así No, como esencias que determinen acciones e instituciones, sino que son las acciones y las instituciones las que en cierta forma nos terminan definiendo. Eso. Em, claro, y se van construyendo históricamente. Entonces, Byung-Chul Han, no, como una wea, Bueno, yo seguro. siempre he dicho que un heideggeriano y yo de los heideggerianos no espero nada. Así que, ok, Sí, está. Ya pues, oigan, chicos, un abrazo, un gusto hablar con ustedes a la distancia, desde cada uno desde su cuarentena, igualmente. y obviamente esta conversa queda hasta acá, pero sigue en un capítulo siguiente, más adelante, porque vamos a estar haciendo capítulos cortitos, pero regularmente, y con distintos invitados, con más o menos participantes. ¿Cachai? Por ejemplo, hoy día no estuvo Arturo, no estuvo Daniela, les mandamos un saludo, les mandamos un saludo a ustedes que están escuchando, les recordamos que compartan, le pongan like, etcétera, y que eso, pues cuídense, lávense las manos, no salgan de la casa, y eso, pues, un abrazo a todos, y nos vemos en el próximo episodio entonces. Estamos.